en el lejano y polvoso Ciudad Real, donde la gente rica era más blanca que las tortillas sin cocinar. Ahí nació una niña, destinada a ser el mueble extra en una casa ajena. Ella es Modesta Gómez. Hola, yo soy Modesta Gómez. De niña quería ser como cualquier niño, ser doctora, astronauta, bombera, superheroína, pero la vida me terminó diciendo, lo que es para ti es estar en una casa trapeando y barriendo 18 horas al día donde nadie te quiere, porque me terminaron vendiendo en una casa para trabajar como sirvienta. Pues así llegué a la casa de los Ochoa, donde me dieron el uniforme más bonito y lujoso, que en realidad era una tela toda sucia que nadie quería, bueno, eso parecía. Y también me dieron el cuarto más bonito de todos, el armario del conserje. Ay, Modesta, una joyita silenciosa, obediente. Bueno, solo cuando no la encontraba llorando detrás de las cortinas, claro. Pero de ahí en fuera, una excelente decoración viviente. Además de que le enseñamos muchos valores importantes, como por ejemplo, sí señora, no señora. ¿Y quiere otra tortilla, señora? Ay, ay, sí, muy importantes, la verdad. Muy importantes. Modesta era lo máximo, ¿sabes? O sea, me cargaba cuando yo pasara como un refrigerador lleno. Jugaba conmigo, hacía más tareas que yo y me aguantaba cantando la misma canción 86 veces seguidas. Los pollitos dicen pío, pío, pío. A veces Modesta se ponía triste y yo pensaba que era porque no le gustaban los pollitos, ¿sabes? Lamentablemente la realidad era otra muy diferente y muy distinta, ya que Modesta no jugaba a ser parte de la familia en general. Ella era solamente el Wi-Fi sin contraseña. Era útil, pero realmente nadie preguntaba si ella estaba bien. Todos la daban por sentado. Hmm. Ahora que lo recuerdo, una vez estaba soñando que por fin me querían y me agradecían en esta casa, por fin me aceptaban como un miembro de la familia y no solo alguien como la sirvienta a la que maltratar, pero resultó que, pues como ya dije, todo era un sueño y al despertarme solo estaba escuchando a Jorgito gritarme, quiero cereal, llévame a jugar y un montón de cosas más que pues todo niño quiere, así que casi no lo culpo, pero al final es lo que cada quien tiene que aguantar, ¿no? Pero bueno, pero esta vez esto todo acaba aquí. Ya no seré una sombra a la que maltratan, ya no viviré excluida. Hoy comenzaré mi propia historia, una historia llena de callos, magulladuras, pero también paciencia y determinación para poder irme finalmente de esta casa y vivir mi propia vida. Quizá, solo quizá, debimos preguntarle a Modesta cómo se sentía, aunque... ¿Dónde íbamos a meter tantos sentimientos? La casa ya estaba llena de vajillas. Modesta era más que una sirvienta. Era la única que me escuchaba, la única que se me cuidaba sin esperar nada a cambio, ¿sabes? Jamás había conocido a una persona así. Ahora sé que uno puede ser niño, pero los adultos sí deberían saber mejor. Hoy en día, lamentablemente, Modesta Gómez no es solamente un hombre. Lamentablemente así no lo es. Ella es la voz de todas las historias que nos han contado en la historia de México y en el mundo. Es el eco de una dignidad que nunca debió ignorarse, ya que lamentablemente así se sienten
y así se sentían muchas en esa época. Solamente un estorbo o un mueble extra para decoración. Y todo esto sucedió porque, lamentablemente, como narra esta historia, y como hay muchas historias a lo largo de México y en el mundo, lamentablemente, porque hasta el silencio simplemente se cansa. Simplemente el silencio se cansa de callar ante tanta injusticia y ante tanto maltrato que se vive en la historia y a través de las mujeres que lamentablemente únicamente no vivirán su vida plena debido a las injusticias de una época muy oscura. La verdad, yo pienso que Rosario Castellanos fue una autora bastante importante para México, tal vez también para una parte del mundo, debido a que varias de sus obras, en este caso Modesta Gómez, reflejan las injusticias sociales que mucha gente prefiere ignorar y pues no hacer nada al respecto para hacer que estas paren o cambien. La verdad impacta como un relato tan corto logra enseñar todo un sistema de desigualdad que sigue presente hasta el día de hoy. La verdad me hizo reflexionar sobre cómo muchas veces normalizamos que las personas sirvan a otras, pero no en el sentido de jefe empleado, sino más bien como dueño esclavo, ya que a la persona no le interesa saber nada, no respeta a la persona que contrató para ayudarle. La otra persona simplemente quiere vivir de algo y está ahí ayudándote con los quehaceres de la casa o alguna otra cosa. Y pues lo menos que puedes hacer es hablar de vez en cuando con esa persona que está ahí para ayudarte, más porque le pagas, pero al final está ahí para ayudarte. Y pues la verdad deberíamos concientizar más en eso, dejar de maltratar tanto a las personas pues de pobreza, ya que mucha gente las considera inferiores. La verdad es una historia buena y definitivamente Castellanos fue una poderosa voz para los que no tenían voz y su mensaje sigue siendo muy necesario actualmente. Rosario Castellanos fue una de las escritoras más importantes de México en el siglo XX. Nació en la Ciudad de México en 1925, pero pasó gran parte de su infancia en Comitán, Chiapas, un lugar que marcaría profundamente la obra de Modesta Gómez. Desde pequeña Rosario se interesaba en temas de desigualdad social, entre las diferencias entre los pueblos indígenas y la sociedad mestiza. Ella estudió Filosofía y Letras en la Universidad Nacional Autónoma de México. También trabajó como diplomática y llegó a ser embajadora de México en Israel. Su literatura, poesía, cuentos, novelas y ensayos reflejan una crítica a las injusticias sociales, especialmente las injusticias que viven las mujeres y los pueblos indígenas. El cuento Modesta Gómez forma parte de su libro Ciudad Real, publicado en 1960. En esta obra, Rosario retrata la vida de una joven indígena que es entregada a una familia rica para servir como empleada doméstica, mostrando la explotación, la marginación y la falta de oportunidades que sufren quienes nacen en condiciones de pobreza. Rosario Castellanos escribió Modesta Gómez porque quería dar voz a quienes eran ignorados en su tiempo, a través de su escritura, una realidad muy dura, pero usando un estilo sencillo, emotivo y profundamente humano. Hoy Modesta Gómez sigue siendo una historia que marca bastante las injusticias sociales. En conclusión, para mí lo que más llamó la atención de la obra de Modesto Gómez fue la manera en la que Rosario Castellano hace ver que el absoluto no siempre es gritos y golpes, sino a veces simplemente ignora la humanidad del otro. Creo que Castellanos quiso enseñarnos que el respeto y la dignidad no deben depender del dinero o de la clase social. O de la clase social. Me gusta mucho, pues, cómo es su lenguaje sencillo, pero cargado de significado, para hacernos entender el dolor y silencio de muchas personas como Modesta. Creo que todos deberíamos leer alguna vez este libro, porque no simplemente te ayuda
a ser mejores personas, sino te abre los ojos y, y empiezas a ser más empático con la vida diaria. Bueno, pues en sí como conclusión, Rosario Castellanos fue una autora que entendió profundamente lo que significaba ser marginado o ser ignorado, y lo transmitió muy bien en sus textos, ya que, como por ejemplo con esta obra llamada Modesta Gómez, me di cuenta de que las diferencias sociales no solo afectan en lo económico, sino que también en la forma en que tratamos o dejamos de tratar a otros. Esto me hizo pensar en cómo sin darnos cuenta podemos ser parte de esa injusticia. Cuando no valoramos a todas las personas igual, Castellanos no solo escribió una historia triste, sino que también escribió una denuncia muy inteligente, una llamada de atención que todavía sigue siendo actual, y creo que nosotros como jóvenes tenemos la responsabilidad de seguir hablando de estos temas. Soy Luis Ángel y yo me despido. Bye. Yo pienso que realmente Rosario Castellanos no solamente contaba historias como esta, sino que también luchaba a través de todas ellas. En el libro de Modesta Gómez lo que más me impactó a mí como audiencia y como espectador fue ver cómo alguien puede simplemente ser completamente indispensable en una familia en aquella época y al mismo tiempo lamentablemente ser completamente invisible para ellos. Me hizo valorar bastante el trabajo que muchas personas, sobre todo las mujeres en esa época, hacían en silencio y hacen en silencio lamentablemente a día de hoy. Y también entender por qué lamentablemente la desigualdad empieza cuando creemos que unos valen más que otros, simplemente por esas cosas. Con su obra Rosario Castellanos nos dejó un mensaje que todavía necesita ser recordado a día de hoy, ya que todos merecemos respeto, reconocimiento y oportunidades, sin importar de dónde venimos y tampoco sin importar si somos hombres o si somos mujeres.